Bueno, muy buenas. Saludos una vez más con todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este seminario, donde vamos a estar profundizando un poco más sobre qué son las necesidades educativas específicas. Ya en la ocasión pasada hablamos del protocolo de detección de las mismas, pero ahora vamos a hablar eh, de qué es una necesidad educativa específica y finalmente de cómo se debe abordar una evaluación para un alumno, un estudiante que cuenta con una necesidad educativa específica, ya sea que esté asociada a una discapacidad o no. Entonces, empecemos. Bien, ¿qué son las NEE? Pues las necesidades educativas específicas. La dificultad de aprendizaje en palabras de Capitán, año 2020, se refiere a divergencias educativas que puedan ser significativas afectando el nivel intelectual y el desempeño del sujeto, visualizándose un desorden en el proceso de aprendizaje reflejando a través de su conducta, la interacción social y el aspecto emocional. O sea, lo que quiere decir es que una afectación eh, puede ser no solo a nivel intelectual, sino puede también ser a nivel eh, social, por ejemplo, que esa persona tenga problemas para poder interactuar con otras personas, como sucede, por ejemplo, con muchos de los niños que tienen diferentes comportamientos que nosotros le llamamos normalmente antisociales, pero no es que son antisociales, sino es que su misma condición no les permite o no les permite desarrollar ¿sí? las habilidades socioemocionales que normalmente desarrollamos todos los seres humanos para poder involucrarnos los unos con los otros, ¿ya? Eh, por ejemplo, también están, pues, no solo estas discapacidades intelectuales o estas afectaciones intelectuales, también están eh, como les decíamos, las sociales, también están las emocionales, que tienen que ver ya también mucho más con aspectos psicológicos. Vamos a ver más adelante con detalle. Asimismo, los trastornos de aprendizaje son aquellos que se caracterizan por la dificultad en la adquisición de la lectoescritura y las matemáticas, teniendo como base la alteración de procesos cognitivos que dificultan su desarrollo, por lo que se establece que los trastornos de aprendizaje tienen que ver con una dificultad en una o más áreas del aprendizaje. Entonces, un trastorno de aprendizaje, que quiere decir que es una sintomatología, en este caso una condición que impide que esa persona, niño o niña, pueda desarrollar de manera normal las habilidades de lectura, de escritura, de cálculo. Entonces ahí están, por ejemplo, algunas como la discalculia, como la dislalia, como la dislexia, que son problemas, por ejemplo, la dislexia para poder pues, pronunciar bien las palabras, la dislalia para la escritura, la discalculia para lo que es cifras matemáticas, cálculo. Bien. Esto nos lo dice Piñero en el año 2021 junto a otro grupo de investigadores más. Entonces, por lo tanto, se establece que los trastornos de aprendizaje tienen que ver con una dificultad en una o más áreas del aprendizaje, como lo están viendo, ¿no? O sea, que esa persona se va a ver afectada de cierta manera. Ya vamos a ver que hay, pues, niveles de afectación, pues, ¿no? En donde una persona, pues, puede desarrollar la habilidad de lectura, escritura o de cálculo
según el nivel de, pues, en este caso del problema que vaya a tener, o del trastorno, qué tan avanzado esté, qué tan complejo sea este. Entonces está el nivel uno, nivel 2, nivel 3. Conceptualización y tipología. Las personas con trastornos de aprendizaje son aquellas que se diferencian del resto de la población por ser distintas en una o varios aprendizajes principales. Cabe destacar esto también, no todos de por sí aprendemos de la misma manera. Sin embargo, la educación está establecida dentro de un estándar, de una norma, que, perdón, que normalmente pues nos muestran, nos enseñan a lo largo del tiempo. Pero estas personas no, estas personas necesitan que se desarrolle otro tipo de tácticas eh, para que puedan lograr su aprendizaje. Y a algunas les va muy bien, de hecho, disminuye mucho, mucho, mucho eh, con diferentes tipos de tratamientos, de ayudas profesionales, de ayudantías de cátedra, pues les ayudan, si bien pueden tal vez avanzar lento versus sus compañeros, pero lo importante y lo, pues, lo agradable en ese sentido es que logran desarrollar, logran aprender y logran completar los conocimientos que se necesitan adquirir para pasar pues el proceso de aprendizaje en escuela, colegio, etcétera. Bien, eso no implica que no tenga base en otros aprendizajes que se adquieren desde el nacimiento, como el lenguaje oral, la motricidad, las funciones ejecutivas, las capacidades de interacción social, etcétera. Es lo que estábamos hablando. O sea, que tenga un inconveniente, por ejemplo, de discalculia, no quiere decir que por tener discalculia o por tener, qué sé yo, veámoslo no solo como una N no asociada a discapacidad, sino también a una, por ejemplo, una persona con síndrome de Down no necesariamente va a tener grandes limitaciones de aprendizaje, todo dependerá de su nivel de afectación. Y aquí está, como les decía, dificultades en el aprendizaje de la lectura, la dislexia, dificultades en el aprendizaje de la escritura, disortografía, disgrafía. Según Pérez, en el año 2019, hay tres términos relacionados con las dificultades matemáticas. Son la acalculia, ¿ya? La discalculia y la DAN, dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Por último están las INES, que son la inadaptación escolar. Trastornos del desarrollo sensorial y motórico, DBC, o sea, discapacidad visual y ceguera. Pues, obviamente las personas que eh, tienen limitaciones para ver o definitivamente no pueden ver. También tenemos la discapacidad auditiva y sordera, la discapacidad motora, la espina bífida, son esas personas que tienen eh, la columna dorada, pues no está recta. Y la parálisis cerebral, que esa sí es bastante grave. Trastornos del desarrollo neurológico. Para Delgado y Agudelo, en el año 2021, los trastornos del desarrollo neurológico hacen referencia a dificultades presentadas en la infancia o durante el periodo de desarrollo que interfieren con la adquisición de diferentes habilidades, capacidades o competencias. Entre los trastornos del desarrollo neurológico se encuentran, bueno, antes de pasar al siguiente, sí cabe destacar que los trastornos del desarrollo neurológico son pues a nivel del cerebro.
del cerebro y de todo lo que de ahí se desprende, pues, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema neurológico del cuerpo. Tenemos entonces el TC, que es el trastorno de la comunicación, y dentro de estos trastornos se ubican el trastorno del lenguaje, TL, unos son evolutivos y otros son audígenos. Las diglosias, dentro de estas se encuentran las diglosias labiales, la diglosia mandibular, diglosia lingual, diglosia palatín y la diglosia dental. Que pues vale destacar que cuando se padece de alguna de estas diglosias, pues hay dificultades a la hora de hablar, ¿no? Los trastornos del habla, TDL, de acuerdo a Gareth y Coello 2021, las lalopatías más frecuentes que se encuentran desde el punto de vista anatómico, funcional, motor o neuronal pueden ser como se indican en la tabla siguiente. La isartría, término significa que el lenguaje se ve alterado por daño cerebral, perdón, en áreas involucradas en la producción del lenguaje. El término también se usa para definir, perdón, los trastornos relacionados con la articulación de los fonemas, que son el resultado del daño causado en el sistema nervioso central, que están inervadas por los músculos de la voz. O sea, en pocas palabras, que la isartría tiene que ver mucho con los daños cerebrales producidos por circunstancias, pues, ¿no? Eh, Luego tenemos la disglosia. Se denominan así los trastornos articulares del habla debido a alteraciones de órganos periféricos, como ejemplo disglosia. Ahí lo que les mencionaba hace rato, disglosia de labios, de mandíbula, de lengua, de paladar y de nariz. Las causas de esta disglosia pueden ser diversas, idiopáticas o relacionadas, e incluso malformaciones congénitas, retraso del crecimiento, parálisis periférica y traumatismos. Por último está la dislalia y la disfemia. La dislalia nos habla que es la perturbación articularia de los fonemas debido a la ausencia o alteración de sonidos en diferentes palabras, o a la situación inapropiada de un sonido por otro. Los alumnos con dislalia no pueden pronunciar o formar una cierta cantidad de fonemas o grupos de fonemas. Era bastante parecida a la dislexia, pero con sus diferencias. La disfemia, que se asocia con cambios en el lenguaje hablado que afectan al ritmo de las palabras, caracterizado por la repetición de diferentes sílabas y dificultades para reproducir algunas de ellas. Luego tenemos los trastornos de comunicación social, o TS. Bien, como les decía, tenemos los trastornos de comunicación social, TSS. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, en el año 2016, estos trastornos se clasifican en deficiencias por usar la comunicación en su contexto social, como por ejemplo saludar, hola, ¿qué tal? Y compartir información, o sea, una interacción. Estamos hablando. La incapacidad de adaptar la comunicación al contexto y a las necesidades del receptor. Cuando tú me preguntas algo a mí, yo te respondo de otra manera. Incapacidad para respetar el turno de habla en la conversación. Cuando esa persona se te monta en tu comentario y se te monta y se te monta constantemente. Y es difícil se le entre en razón, decirle, no, no sigas hablando, no sigas hablando, porque va a seguir con ganas, manifestándose. Bien, incapacidad para inferir el significado pragmático, literal y ambiguo, palpable en expresiones idiomáticas como sarcasmos, ironías y metáforas. En pocas palabras, la dificultad para poder identificar que estás haciendo una broma, que estás siendo irónico, que estás diciendo una metáfora. Difluencia de inicio en la niñez, difluencias comunes, difluencias típicas, el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y el DI, el trastorno del desarrollo intelectual.
Su clasificación, según Julia en 2019, es la siguiente. Trastornos de la conducta. Los trastornos psiquiátricos clásicos se manifiestan a través de diversos síndromes, fenotipos conductuales patológicos cuyo nivel de discapacidad intelectual es variable, como Leishnian, que tenía demencia, o el Down. Eh, el Down, que es una alteración genética con un cromosoma adicional, ¿no? O del cromosoma X. Cambios en los genes. Prader-Willi, falta de genes paternos, ¿ok? Williams, condición genética donde no se tiene copia de algunos genes. Son, como ven, lo último, cuestiones ya genéticas, pues, ¿no? El TEA, que es el trastorno del espectro del autismo. El autismo, por ejemplo, es uno de esos los chicos autistas, no digo que todos, pero suele sucederles que tienen problemas para socializar con los demás. Es más, no les gusta que se les estén acercando. El autismo es un trastorno del desarrollo. Su manifestación concentra también varias funciones. Bueno, también variará en función de la edad, perdón. Las capacidades cognitivas y de aprendizaje, así como la experiencia vital, perdón. Bien, y ahora vamos a hablar de las evaluaciones para los estudiantes con las necesidades educativas específicas. Evaluar estudiantes con necesidades educativas específicas requiere sensibilidad, comprensión y un enfoque personalizado. Las evaluaciones convencionales pueden no captar adecuadamente su progreso o habilidades, siendo necesaria una metodología diferenciada. Miren, señores y señoras, abordar las N es un reto sumamente difícil, yo lo sé, yo lo entiendo. Y es más porque es un bagaje de circunstancias, de eh, problemas. O sea, no solamente se trata tal vez de las necesidades específicas, educativas específicas que están asociadas a la discapacidad, que generalmente se pueden identificar con mayor facilidad, como es el síndrome de Down, como anteriormente hablábamos del autismo, entre otras, ¿ya? Pero en cambio hay algunas que sí necesitan de, de olfato, de ese olfato que va desarrollando el docente con la experiencia que va ganando los años y con todo lo que ha aprendido. Entonces, vale destacar que, que pues tratar una necesidad educativa específica de un discapacitado, por supuesto, no va a ser lo mismo que tratarla de una persona que no tiene una discapacidad, pero que sí tiene un problema como ya lo mencionaba anteriormente, la dislalia, la dislexia, el TDAH, que es un trastorno que tiene que ver mucho con el comportamiento de ese joven. ¿Ya? Quizás ustedes ya se han encontrado con casos como estos, chicos que no prestan atención, que tienen muchas dificultades para estar tranquilos, atendiendo la clase, etcétera. Entonces, tienes que ponerles actividades que les permitan, pues, mantener la tranquilidad, enfocarse en esa actividad que van a desarrollar. Bien, es importante entender las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes y por eso es que, eh, miren, lo ideal es que en todo colegio y en toda escuela vayan de la mano el docente con el DS o con el departamento que en este caso pueda llevar a cabo el trabajo de evaluar los chicos, cómo están, cómo está su desarrollo intelectual eh, y emocional, a ver qué situaciones existen en ellos y cómo se les puede ayudar a hacerle diferentes evaluaciones y así poder determinar en qué rango de discapacidad o de NE no asociada a discapacidad se encuentran, pues, ¿no? Antes de cualquier evaluación es esencial conocer las necesidades específicas de cada estudiante. Entonces ahí está la creación de un perfil educacional completo. Incluye sus fuerzas, desafíos, estilos de aprendizaje
y cualquier diagnóstico relevante. Así también es importante el trabajo colaborativo porque reúne información de padres, docentes, psicopedagogos y de los propios estudiantes. Es lo que les decía anteriormente. Ningún, ninguna peluquería, ningún spa, ningún, digamos, barber, ya, funciona si el dueño no está. Pero el dueño no es solo, tiene un poco de colaboradores a sus lados. Ya, una persona que le hace las uñas, la persona que le ayuda a cortar cabello, entonces que ella también está cortando. Asimismo es acá. El trabajo colaborativo es fundamental. Que padres, que docentes, que el psicopedagogo y los compañeritos de estos alumnos pues sepan expresar eh, qué sucede, cómo se da, cómo se involucran eh, estos alumnos con los demás. Es importantísimo saber. Y por supuesto, la evaluación de los expertos nunca puede quedar atrás, es primordial. Entender las necesidades individuales, súper importante, porque cada persona tiene sus propias necesidades, tiene sus flaquezas, sus debilidades, sus fortalezas. Antes de cualquier evaluación es esencial conocer las necesidades específicas de cada estudiante. Ya estuvimos revisando brevemente en las anteriores diapositivas, ¿no? De todas maneras, siempre está el internet para que puedan investigar más y se daten bien. La creación de un perfil, la creación de un perfil educacional, perdón, completo. Esto incluye sus fuerzas, desafíos, estilos de aprendizaje y cualquier diagnóstico relevante. Luego está el trabajo colaborativo que reúne información de padres, docentes, psicopedagogos y los propios estudiantes, ya como les había mencionado anteriormente, ¿no? Y bien, eso ha sido todo en lo que respecta al contenido literal. Sin embargo, les voy a hablar ahora, les voy a mostrar brevemente una evaluación, ¿verdad? Voy a dejar de compartir en este momento. Y ahora vamos a continuar. Eh, bien, ¿verdad? Me disculpan. Tanto. Bien, este es eh, una evaluación desarrollada para un niño con síndrome de Down que se encuentra en el cuarto grado de educación básica. A grandes rasgos, como ustedes podrán ver, ahí están las preguntas. Comprensión de, perdón, creo que les estoy compartiendo. ¿Sí les estoy compartiendo la pantalla? Sí, ok, bien. Entonces, ahí sí. Entonces, bueno, les muestro. Está una evaluación para niños con síndrome de Down, niños y niñas con síndrome de Down para cuarto grado de educación básica.
es un esquema básico de cómo pueden evaluarlo. Pues no existe un formato definido de cómo evaluar, pero sí hay pautas que ustedes les van a poder ayudar para poder llevar a cabo una evaluación. En este caso, por ejemplo, comprensión de órdenes simples, los materiales estos del aula o juguetes, la pelota, lápiz, caja, libro, etcétera. Y ahí están las actividades. Tú, por ejemplo, le das la orden, la instrucción, en este caso al estudiante, dame el lápiz, pon el libro en la mesa, toca tu cabeza. Y más abajo está el cuadro de observaciones para que vayas anotando si comprendes esto, si necesitas que se le repita algo, requiere ayuda visual o moderada, ¿verdad? Luego viene comprensión de órdenes dobles, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, en todos los casos hay preguntas, ¿no? Soluciones esperadas, qué hacen, qué no hacen. Todo eso tiene que ir detalladito. Miren, acá la evaluación sugerida. Si se dan cuenta, eh, aquí tenemos un ejercicio de escala, ¿verdad? Como verán, esto que está acá, dice escala, perdón, un poco, eh, es el ejercicio final, en donde se exige más o menos saber hasta dónde ha llegado el logro del alumno, pues, ¿no? Y más abajo aquí tenemos la rúbrica de evaluación detallada por cada actividad. Entonces ahí ustedes deberán, pues, poner el número de cada una de ellas. O sea, si por ejemplo este chico o esa chica logró cumplir satisfactoriamente, pues le pondrá 3. Si fue a medias, le pondrá 2. Si fue mala, 1. Sí. Es la rúbrica para que pueda evaluar usted con, eh, pues, con mayor facilidad, le puede asignar un valor y de esta manera pues, se puede ir viendo el proceso que el estudiante va teniendo. Bueno, esta es una. Y esta es una para un niño con discalculia del sexto año de educación básica. Básicamente tiene lo mismo, reconocimiento de números y secuencias numéricas, están, un, preguntas, unas cuantas preguntas, observaciones esperadas, nos dice que si reconoce los números, mantiene la secuencia sin errores, necesita apoyo visual, etcétera. Todas esas valoraciones, todas esas preguntas que se hacen aquí son valoraciones, ¿no? Y de esta manera usted como docente pues va a poder demostrar, va a poder registrar el avance del alumno, cómo empieza, qué dificultades encuentra en él y cómo va a ir progresando a través de la implementación de la adaptación educativa que usted vaya realizando, pues, ¿no? Bien, que está operaciones básicas, resolución de problemas simples, manejo del tiempo y dinero. Y entonces, creo que no les estaba compartiendo la pantallita. Como les mencionaba, parecida a la anterior. Ahí está. Manejo del tiempo,
resolución de problemas simples, operaciones básicas, siempre atada a preguntas, a cuestionamientos que te sirvan a ti, perdón, que le sirvan a usted como docente para poder evaluar al alumno. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero pues darle las gracias por haber prestado atención y ya será hasta una próxima ocasión. Gracias. Mi compañera pues va a tomar las preguntas en caso de que las tengan.